Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a su programa Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado a Ramón Guillermo Veledo, como coordinador de la mesa de la Unidad Democrática. ¿Cómo te va, Ramón Guillermo? Pues bien, trabajando mucho y preocupado por las cosas como van, pero siempre esperanzado porque vayan mejor. Creo que debemos comenzar nuestra conversación hoy, Ramón Guillermo, por la reunión que ustedes sostuvieron anoche con los cancilleres de UNASUR, la mesa de la unidad. Estaban representantes de las diferentes fuerzas que componen la MUD, incluida Voluntad Popular, incluida ABP. Estuvo ABP, Voluntad Popular Proyecto Venezuela, además de que estuvieron, por supuesto, Un Nuevo Tiempo, Primera Justicia, COPEI, Acción Democrática, Avanzada Progresista y el Movimiento Progresista de Venezuela. Y la causa R, creo, ¿no? Y la causa R, sí, los integrantes del equipo permanente estuvieron todos. Así es. Bueno, ¿qué se dijeron que no se conozca? ¿Qué dijeron ustedes allí? ¿Qué plantearon? ¿Cuál es el resultado de la reunión? Primero, agradecimos la preocupación de los cancilleres. Recuerda que una comisión que designaron y que se podía incorporar el que así lo decidiera, y vinieron 9 cancilleres, que es un número. Solamente importante. 3 cancilleres no vinieron: Perú, Paraguay y Chile. Chile, sí. Pero estuvo el embajador de Chile, no sé si el embajador de Chile, en la nuestra, en la primera hora, el embajador de Perú, así es, y el embajador de Paraguay estuvieron así es en la reunión. La verdad que fue una reunión de varias horas, de casi 4 horas, con un intercambio muy franco. Nosotros expusimos nuestro punto de vista porque queríamos nosotros mostrar, en primer lugar, cuál es nuestra visión de la situación. Porque como la primera tarea de los cancilleres es informarse de primera mano, directamente, pues, aunque uno nos presupone informados, había que dar, y llevamos una información muy abundante, no solo verbal, sino además escrita, un documento. ¿Entregaron un documento? Sí, entregamos un documento bastante amplio, con una relación de las posiciones de la mesa, con una relación de nuestro informe de derechos humanos, incluidas detenciones y estados de las causas hasta la noche anterior, porque todos los días nosotros actualizamos eso, y un informe gráfico y de video en materia de derechos humanos, con el tema de la represión, que nos preocupa mucho como una de las características de este tiempo. Tuvimos un buen intercambio, escuchamos a los cancilleres, ellos nos escucharon, encontramos, como es natural, matices entre los cancilleres, porque son gobiernos distintos, de distintas opiniones y percepciones. Creo que fue positivo. Y nosotros, en materia del diálogo, que era un punto que les interesaba mucho subrayar, ratificamos que nosotros lo que hemos planteado en nuestro documento, los 5 puntos, en las posiciones públicas de la mesa, que estamos dispuestos a un diálogo que sea transparente y equilibrado, igualitario, que sea público, conocido por los venezolanos en transmisión en vivo y en directo, y que tenga la presencia de un tercero de buena fe, nacional o internacional, que sirva de garante, de facilitador y, si es necesario, de mediador. Ahora, ¿se le solicitó a los cancilleres alguna gestión en concreto que pudieran ellos hacer a los efectos de facilitar, nuevamente el término, ayudar? Varias gestiones. Los cancilleres, una de las que ellos siempre preguntaban, ¿en qué podemos ayudar? Sí. Transmítanle al gobierno estas cosas, sí. Además estas opiniones nuestras, Asociación Nacional, sobre lo que habría que hacer, sobre los asuntos de la libertad de los detenidos, sobre los asuntos de los procesos judiciales, la preocupación de los alcaldes, la preocupación que tenemos por la vida institucional del Parlamento, lo que llamarían en el léxico internacional lo que se llama los mínimos democráticos, que son indispensables para la convivencia en el país. Por cierto, también, como nos dieron muy inteligentes consideraciones acerca del diálogo en sus países y de la experiencia de sus países, y por ejemplo, el canciller de Surinam hizo una exposición muy bien sintetizada acerca de la diversidad en Surinam y la unidad en la diversidad. Pues digo, oye, qué bueno, yo le pido, canciller, que le diga eso al gobierno, para que vea cómo puede haber unidad en la diversidad. Los cancilleres desean una Suramérica que sea democrática, que sea próspera y que sea estable. Y nosotros también. Hicimos una relación de que pensábamos que estaba en Venezuela en entredicho las 3 cosas. Lo democrático, por los déficits democráticos que son conocidos del país, que nosotros señalamos. La prosperidad es muy clara. Por ejemplo, ya quisiéramos nosotros tener en un mes la inflación que tienen
Bolivia o Ecuador en un año. El mes pasado tuvimos el doble de inflación, solo el mes pasado, el doble de inflación que Bolivia o Ecuador en todo el año anterior. Y hay la situación de prosperidad y por supuesto, los problemas de estabilidad que nos preocupa por lo que el propio gobierno dice acerca de la estabilidad. Ahora, pero el centro del asunto, Ramón Guillermo, es la dificultad para que las partes se sienten a dialogar. Ha sido, digamos lo que ha motivado la presencia de UNASUR en Venezuela, porque si el diálogo estuviese fluyendo, si no hubiese problema para sentarse a dialogar, elaborar una agenda y llegar a acuerdos, UNASUR no tendría por qué haberse tomado la molestia de venir, ¿no? El centro del asunto, me parece a mí, es la preocupación que hay por la situación venezolana. Y entonces por eso tratamos de expresar cuál es nuestra visión de cuáles son las causas de la situación, de por qué este es un descontento que se mantiene, que se sostiene en el tiempo. Si, digamos, se llevó un mes corrido y sigue estos distintos tipos de manifestaciones, porque son diversas, no es un solo tipo de manifestación, ¿no? El que ocurre, qué es lo que está pasando, y tratar de desentrañar eso, porque son cosas que hay que acometer. Ellos dijeron que habían venido con un plan de hermandad, que era la preocupación de un hermano que no tenía un plan de injerencia. Y claro, nosotros dijimos que por supuesto que es así. Un hermano se preocupa cuando... Claro. Sin embargo, me imagino que entraron a niveles de detalle con respecto a temas específicos. Eso es indudable que debe haber ocurrido, ¿no? Bueno, así es. Dentro de la prudencia que indica pues, que es una reunión privada, pero... En unos puntos más detalle que en otros. En unos puntos más detalle que en otros. Yo, al salir declaré... con los puntos de vista de la mesa, claro, sobre que la reunión, que son conocidos por el país. Y ellos tendrán la posibilidad de declarar. Al final. Nosotros, yo creo que al final de su misión, ¿no? Así es. Van a emitir una declaración. Ahora, cuando ustedes hablan, Ramón Guillermo, que es importante este punto, de un tercero de buena fe, ¿ese tercero de buena fe lo hay en Venezuela o hay que buscarlo fuera de Venezuela? Bueno, eso habría que acordarlo. Hay que ponerse de acuerdo con el gobierno para eso, porque es la contraparte. Yo no quisiera cometer la indiscreción de tratar de proponerle un tercero de buena fe al gobierno. Decir, porque puede pensar que lo está haciendo de mala fe. Claro, porque esas cosas hay que cuidarlas, claro, ¿verdad? La forma. Sería acordado, naturalmente. ¿Por qué? Porque lo que es muy evidente es que, por un lado, nosotros no le tenemos confianza al gobierno y a juzgar por las agresiones que el gobierno hace, tampoco ellos a nosotros. Claro. Entonces, la presencia de un tercero es una garantía para ambas partes de que el diálogo va teniendo. Sin embargo, Ramón Guillermo, fíjate, uno de los temas que me permito hablar en primera persona, yo planteé cuando se inauguró la Conferencia por la Paz, fue precisamente el tema de la confianza. Sí. Que es uno de los temas que yo planteé como necesario crear un clima de confianza. El tercero de buena fe ayuda. Es como la persona o el muchacho que está ayudando al más pequeño a manejar bicicleta, pero llega un momento que la bicicleta tiene que andar con el que la lleva, ¿no? Solamente. No, claro, mira, y además que el tercero ayuda, pero los protagonistas de un diálogo son las dos partes. Así es. Y eso, sea diálogo, sea debate, no importa como quiera que se vea, pero es el intercambio directo, cara a cara, para que las cosas sean dichas y para que se puedan pasar a otros. Que eso debería ser una cosa normal, ¿eh? No una cosa extraordinaria, pero la verdad es que la situación, a nuestro modo de ver, por una visión hegemónica de quienes detentan el poder, que han concebido a la patria, ese ha sido su discurso, han concebido en la práctica a la actividad opositora, a presentar una alternativa, lo han puesto equivalente a la sedición. El que se opone, el que critica, el que plantea una opción distinta, una aspiración de poder con visión diferente, es de por sí sospechoso de sedición. Esa es una manera que hace muy difícil la convivencia política, que es necesaria para la convivencia social, para la prosperidad económica, para todas esas cosas. Sin embargo, desde el gobierno ponen la otra cara de la moneda. Dice, bueno, nosotros queremos dialogar, pero fíjese, la oposición no termina de reconocerme a mí como presidente, por ejemplo, el caso de Maduro. Esa es la otra cara. Entonces, y hay un sector que apela a la violencia y que quiere el derrocamiento de mi gobierno. Bueno, y entonces están esos dos elementos en la mesa, ¿no? Bueno, sí, por eso hay que hablar. Y por eso es que hay que hablar, para hablarlo con toda claridad y con toda franqueza, porque el gobierno todos los días, junto con decir que quiere hablar,
Hay que ver todas las cosas que dice de nosotros. Y además con toda la fuerza de comunicación que el gobierno tiene. Pero fíjense que con toda esa fuerza de comunicación que el gobierno tiene, esta fuerza sigue aquí, es una fuerza grande, una fuerza muy considerable, con un gran respaldo en la sociedad y que persevera en su oferta de un camino político para el país. Entonces, yo creo que el gobierno sinceramente tendría que plantearse una rectificación de su lectura, porque si piensa que el descontento de la gente se debe a un hecho artificial, de una conspiración externa para derrocarlo y no a un descontento real, y si piensa que la oposición, que lo dice con reiterada claridad, inclusive cuando impugna un resultado electoral, lo hace dentro de los canales institucionales, que lo que pretende es la sustitución democrática constitucional del gobierno, eso también es sospechoso. Entonces, bueno, algo habrá que revisar. Lo que pasa es que también ocurre que cuando la MUD pone un disco de acetato y coloca un bolero, hay algunos que quisieran bailar rock and roll dentro de la propia MUD. Bueno, sí, yo no sé qué disco ponen, por ejemplo, los colectivos. Yo no sé qué disco ponen los colectivos y no sé cuál es el afán del gobierno en defender a esos grupos que son grupos paramilitares. Entonces, o cuál es el disco que pone el gobierno cuando dice que es constitucional, pero hace cosas, yo creo que vale lo mismo. Pero hace cosas contrarias a la Constitución. Que cada uno baile el mismo ritmo, ¿no? O sea, que el disco que se ponga sea el que se baile. Y además que hay otra cosa que también es muy importante, que es que lo que tú no puedes aspirar es que a alguien que estás invitando a bailar le rompa los discos en la cabeza. Y entonces, cuando dice, oye, chico, ¿cuándo viene para acá? Y entonces está con el disco, y aprovecho y te rompo un disco por la cabeza porque lo cortés no quita lo valiente, o como decían en México, donde tú trabajaste, lo cortés no quita lo Cuauhtémoc. Tú puedes ser cortés, pero no confundir eso con debilidad, y además para ser valiente, y no es necesario estar demostrando constantemente dureza. Eso es una cosa que a uno lo desconcierta mucho, que siempre sea necesario. Mira, no quiero ser más valiente que Cortés, pero tenemos que ir a la pausa. No, un corte. Bueno, aquí tenemos que no será una cortesía, pero sí es un corte. Vamos a un corte.